Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y también en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, el martes hay una contienda electoral en los Estados Unidos. Que ya comenzó, ¿verdad? Hay que decir que ha sido una participación récord en Estados Unidos, los early ballots, las votaciones tempranas. 64 millones. 64 millones de norteamericanos ya han ejercido su derecho al voto de manera temprana, través de, hay algunos que son urnas y otras que son vía correo. De unos 170 millones de electores que hay más o menos convocados, ya han votado 64 millones. Sí, y eso corresponde a un llamado que ambos partidos están haciendo con la experiencia de las últimas elecciones que se determinó ahí. Pero antes de meternos en el tema, que lo vamos a tratar, de las proyecciones, hay que hacerle un poco de historia a la gente, porque es un sistema muy sui generis en Estados Unidos. Nosotros no estamos muy acostumbrados a entender eso, no estamos relacionados a la forma en que los Estados Unidos se manejan y a veces queremos analizarla desde nuestro sistema. Claro. Desde el sistema que tenemos en República Dominicana y el que entendemos. Voto libre, secreto y directo. Sí, pero Estados Unidos tiene y fue concebido en 1788 todo ese sistema. Vamos a empezar por ¿qué son los Estados Unidos? ¿Cómo que funciona Estados Unidos? Hay mucha gente que incluso vive allá. No, que cree que es un país. No. Estados Unidos no es. Son 50 países. Exacto. Que en un proceso de expansión, que primero eran 13 colonias, y luego se fue expandiendo hacia el oeste mediante diferentes mecanismos y diferentes adquisiciones de tierra, de terreno, de grupos que se fueron asentando. En algunos casos anexiones voluntarias, en otros medio truculentas, pero medio violentas. Compra de territorio, como el caso de Alaska, Luisiana también se le compró Texas. a Francia, Texas no se compró, Texas se invadió. Texas se financió una independencia de México. Exacto. Y entonces después una anexión voluntaria, entre comillas. Sí. Pero el caso es que, bueno, cuando se estaba discutiendo el proceso después, una vez concluye la independencia, que comienza en 1776, que esa es otra cosa que mucha gente entiende. No fue el 1776, comenzó, pero ahí empezó la guerra de independencia. Y esa guerra se extendió por unos 5 años, hasta el 1781, probablemente, por ahí. Luego de que esa guerra termina, que por cierto fue una guerra bastante particular, porque llegó un momento que no avanzaba. O sea, el ejército continental, que era el ejército independentista de George Washington, era un ejército estacional. Se armaba en verano, primavera, verano, se armaba, peleaban, pero cuando venía el invierno, el ejército se desbandaba. Hasta que contratan entonces soldados profesionales. Y ahí viene von Steuben, que era un soldado, creo que austríaco o belga, no recuerdo exactamente. Sí, porque ahí participaron muchos europeos. Ahí voy. Contratan a von Steuben, y von Steuben, que había sido dado de baja por uno de esos dos ejércitos. Ahora se me fue el nombre, el país, si era belga o austríaco. Me parece que era austríaco. Es que convierte lo que era ese ejército, pues lo organiza. Promueve que se adopten leyes que castiguen la deserción y arma lo que es un ejército. Y entonces, en paralelo, Benjamin Franklin, en Francia, cabildea con la corona francesa el apoyo financiero y militar para ese ejército, que de hecho el rey de Francia, de esa época, era Luis XV, creo que era,
tenía reservas en apoyar al ejército continental. Sí. Hay una serie de Benjamin Franklin. De Benjamin Franklin, protagonizada por Michael Douglas. Sí. Excelente. Muy buena. Muy buena y muy apegada a la historia. Claro, es muy objetiva. Muy objetiva. Benjamin Franklin fue el hombre que cabildeó ese apoyo. Vivía en París. Se fue a Francia. Se mudó allá. A hacer lobby con la corona francesa. Con su nieto. Él y su nieto hacían lobbying ahí. Entonces. Siendo el padre un adepto de la corona inglesa. Así es. El hijo. Entonces, que el rey de Francia tenía serias reservas con apoyar. Que de hecho en esa serie hay una escena donde él finalmente llega a ver al rey y el rey le dice, pero es que la ideología suya es totalmente contraria a la mía. Sí. Entonces Benjamin Franklin le dice, sí, es verdad, pero lo que es común es el enemigo. El enemigo, porque estaban siendo enemigos de la corona inglesa. Lo que es común es el enemigo, que es Inglaterra. Sí. Entonces ahí es que dice, pero es verdad. O sea, hay que situarse en esa época. Y hay que ver que ellos pagaron un dineral que no recuperaron. No. O sea, le pagaron unos préstamos a la revolución, a la guerra de independencia norteamericana, que luego no pudieron recuperar y así se quedó. Entonces, ahí es que se consigue el apoyo monetario y de militares y entonces se gana el proceso, se gana la guerra. Francia obviamente es el primero que reconoce la independencia norteamericana y entonces comienza el proceso de negociación de la Constitución en todos esos territorios. Y ahí hay una obra que yo creo que es el manual para entender a los Estados Unidos, una colección de ensayos escrito por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, creo que era el tercero. Se llama El Federalista, que era una serie de ensayos. La Constitución fue aprobada primero en cada estado, tenía que ser ratificada por el poder legislativo de esos estados. Entonces ellos escribían bajo seudónimos en diversos foros. Y esos artículos, toda esa compilación de artículos está en esa obra. Y ahí está explicado toda la base filosófica de lo que sería la nueva república. Entonces, ahí es que se crea la separación de poderes, o se explica. Ahí es que se explica la independencia judicial. ¿Qué es? ¿Y de quién es que los jueces son independientes? Y se explica el sistema electoral norteamericano. Claro, que mucha gente no lo entiende, pero que tenía toda la lógica del mundo al día de hoy. Es decir, no le podemos dar al pueblo llano, al último nivel, la capacidad de elegir porque son ignorantes. Exactamente. O no digamos que son ignorantes. Entonces, la elección de quien va a garantizar nuestra seguridad contra enemigos externos tiene que darse, no se puede dar por hombres comunes. Por hombres comunes. Esa es la palabra. Tiene que darse por personas con cierto nivel de instrucción y capacidad. Porque somos iguales. Nuestra declaración de independencia dice que somos iguales, creados iguales por Dios, pero no todos tenemos las mismas capacidades. Correcto. ¿Entiendes? Sí. Somos iguales. Muy relevante hoy. Somos iguales, pero no con las mismas capacidades. Entonces esos eligen a representantes, que obviamente son los que eligen. ¿Cómo se distribuye el manejo del Estado en términos muy primarios, según lo que plantea el federalista? Estoy hablando de los ensayos 68, 70 y 72 del federalista. O sea, porque son muchos y para que si alguien quiere profundizar, va a esos tres y ahí lo encuentra. Y también el 43, hay algo de eso. El poder se concibe de varias formas. Sistema de peso contra peso. El sable, que son las armas, la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces la bolsa, que es el dinero, la tiene el Congreso. Entonces hay un poder intermedio, que es el Poder Judicial,
que no funciona sin el sable del Poder Ejecutivo para hacer ejecutar sus decisiones, pero tampoco sin el dinero que le da el Poder Legislativo. Entonces, crean el Poder Judicial con esas atribuciones. Judiciary Review. Se crea de ahí hacer un balance, ¿verdad? la revisión judicial. Ese poder revisa lo que hacen los otros. Sí. Ahí esa es la lógica. Esa es la lógica. Entonces, como ese poder revisa lo que hacen los otros y tienen poder, sus decisiones son vinculantes, tampoco puede ser ejercido por hombres ordinarios. Sí. Tiene que ser independiente. ¿Pero de quién? De con quienes debe interactuar, que son el que le presta las armas y el que le da el dinero. No es independiente de esos dos, porque al contrario, es creado dependiente de esos dos. Sí. De quien es independiente es del pueblo. Y por eso crean los jueces federales vitalicios. Por eso crean el régimen de incompatibilidades judiciales. Es para independizarlo del resto de la sociedad. ¿Tú ves? Del mismo pueblo, sí. Entonces, ese mismo criterio es el que se emplea para elegir al presidente. Como el presidente tiene el poder de las armas, no puede ser electo por hombres comunes. Tiene que ser electo por gente que pase un filtro, sí, que son los votantes de los colegios electorales, sí, que son los delegados. Y por eso ese sistema es así. Desde el 1788 que se escribió ese ensayo, eso después se convirtió en una figura constitucional. Entonces, eso no es un invento. Hay gente que comienza a decir, es un disparate, eso no sirve. No, tiene toda la lógica. Eso y más ha funcionado hoy, desde el 1788. Y más hoy. Exacto. Tú ves que hay una lógica de cuántos representantes tiene cada estado. Se le dio la lógica de 2 senadores por cada estado. Sí, porque es territorial. Porque es territorial. Y al menos 3 en la Cámara de Representantes. No importa que no cumpla con la cantidad de población necesaria para cada, es que los estados pequeños tienen al menos esa cantidad de representantes. De la misma manera, la cantidad de votos electorales tiene relación directa con eso, con su población. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso vemos estados en donde, como el estado en California, que tiene 56 o 59. 55 votos electorales, y el que menos tiene 3. 3 votos. Sí. Lo que pasa es que esto no fue... o sea, yo estoy explicando esto, pero esto no fue una cuestión pacífica. Porque ¿qué resulta? Que cuando se da el proceso de independencia habían esclavos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo asignamos la representación proporcional? El que tenga más esclavos va a tener más votos. Exactamente. Entonces... El dinero no puede ser... Entonces vino una ley en 1780, a fruto de la Convención de 1787, para contar la población. Fíjate que de antes de la... o sea, después en ese periodo que estamos hablando de discusión, cada esclavo contaba como 3/5 de personas. Sí, porque había que darle un número, había que darle un valor. Claro, el conteo de cabezas. Tratar de que sea equitativo. En el conteo de cabezas había que establecer eso. Y por eso que ustedes ven que estados como Georgia, estados como Texas, tienen muchos delegados. 16 votos electorales tiene Georgia. Y Texas es uno de los que más tiene. Tiene así. ¿Pero por qué Texas tiene mucho? Florida y Nueva York. ¿Pero por qué Texas tiene muchos votos electorales? Porque había muchos esclavos. ¿Entiendes? Y se asignaban proporcionalmente. Sí. Entonces, 38 tiene Texas. Exactamente. Se asignaban en términos proporcionales. Por eso que digo que todo esto ha sido fruto de un proceso evolutivo. Un proceso intelectual también, porque obvio, no es a lo loco. Eso no es a lo loco. Sí. Y si hubiese sido a lo loco, no hubiese funcionado por tantos siglos de forma tan estable. Sí.
Y ahora que se está cuestionando, porque como están tan acercados los dos grupos. Claro. Entonces ahora ya a uno le conviene el voto popular, a otro le conviene el voto electoral. No, o sea, el cuestionamiento viene de hace tiempo. Recuerda que los últimos 3 procesos electorales en Estados Unidos han sido caóticos. El sistema electoral ha sido muy atacado, porque paradójicamente... Desde la elección de Al Gore, la frustrada victoria de Al Gore que se determinó en la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos, desde su existencia, han sido aprobadas apenas 2 o 3 leyes electorales federales. O sea, una ley para incluir el voto femenino, una ley para el voto afroamericano. Esas son las leyes. Las 2 enmiendas. Sí. Dos leyes, 2 normas de carácter de aplicación federal. Después todo es de carácter estatal. Exactamente. Por eso hice recalqué que eran federales. Todo lo otro que se ha legislado ha sido a nivel estatal, porque eso es parte de la soberanía de cada estado. Sí. Determinar, la parte electiva. Claro, determinar quiénes votan y cómo votan. Sí. Por eso es que es tan difícil consensuar los métodos electorales entre todos los estados. Incluso los estados son los que eligen las demarcaciones electorales. Sí. O sea, la trazan, no es por aquí que va. Y eso determina mucho. Claro, el gerrymandering. El gerrymandering ha sido utilizado por todos los países, por todos los partidos que han gobernado. La manipulación de los distritos electorales. Han cambiado las circunscripciones electorales. Claro. Entonces, muchos países han hecho su gerrymandering adaptado. Francia lo hizo. Sí. Hizo una distribución en el sistema electoral y resulta que esa distribución fue la que expulsó a los partidos formales y dio pie a los no y dio pie a lo que hay ahora y a la composición del voto rural versus urbano. Entonces, nada de lo que está pasando en Estados Unidos es un invento reciente. Es un sistema electoral que muchos entienden complejo, pero es el que ha funcionado ahí desde el 1788. ¿Entienden? Nadie ha venido con un modelo mejor. Y que vamos a hablar por qué eso que estamos hablando ahora es importante cuando hablemos de la parte de cómo van las elecciones en los Estados Unidos, que es el martes. Sí. Que las elecciones en Estados Unidos no es un día específico, es el martes después del primer lunes de noviembre. Tú dices, pero ¿cómo que el martes? No es el primer martes, no. El martes después del primer lunes. Porque puede ser que el martes sea el primer martes. Ese no es. Si es el primer martes de noviembre, ese no es el día de las elecciones. Sí. Es el martes después del primer lunes. Oigan, ¿cómo lo hace? Exacto, sí. Si el martes viene el lunes, porque el primer día, sí. Puede caer martes y ese no es. Puede caer martes, exactamente. Sí, si el primer día de noviembre cae, ¿qué? Miércoles, por ahí. Sí, ahora, el primer martes, bueno, tenemos... Si el primer martes después del primer lunes. Exacto. Nosotros tenemos, el primer martes es el día 5 de noviembre ahora, y el primer lunes es el 4, ¿verdad? Sí. Entonces... pudiera ser que el primer martes de noviembre, bueno, también coincide. Primer martes de noviembre. Coincide este año, pero hay años que no coincide que el primer martes sea el día. El caso es que, como está redactada la Constitución, que mucha gente dice, por ejemplo, en el modelo en cuanto a la reelección presidencial, la gente dice, aquí tenemos el modelo norteamericano. No, aquí no tenemos modelo norteamericano. No. Pues el modelo norteamericano dice ocupar la presidencia 2 veces. Sí, el de aquí dice optar. Optar. es diferente. Sí. Diferente porque el modelo norteamericano es el que permite que Trump esté corriendo para la presidencia de nuevo. Porque no la ha ocupado 2 veces. Bueno, eso es lo que hay. Pero y el martes no es el día que se elige el presidente. No. La gente vota el martes. La gente vota el martes por los delegados electorales que van a votar en diciembre. Y la regla es que el estado donde gana X opción
se lleva a los delegados que le corresponden. Salvo en 2 estados que se pueden repartir. Tienen 4 votos sí, electorales. Que son New Hampshire y Maine. Maine, sí. Y ¿cuál es el otro? No me acuerdo ahora. Pero hay 2. Sí, pero en Maine, sí. Maine. En Maine se distribuyen por cabeza. Entonces, esa es la particularidad de ese sistema. Bastante sui generis, porque también podría darse que los delegados no voten, porque son soberanos. Sí. No algunos estados lo criminalizan. Sí. Es decir, está prohibido votar por otro que no sea el que usted dijo que iba a votar. Pero otros no. La mayoría no criminaliza. Es decir, que se puede dar. De hecho, ha sucedido. Sí. Uno de los delegados de Hillary Clinton no votó por ella en las elecciones en el 2016. O sea que, y no pasó nada. No se supone porque esos representantes, esos votantes electorales, juran que van a votar por el candidato que juran y son elegidos por el partido. No, y son elegidos bajo la premisa de que van a cumplir el mandato que le dio el pueblo. Correctamente. Y son mandatarios. Y no pueden ser representantes ni personal electo de ningún tipo. Son personal de confianza de los de los partidos. De los partidos. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que es momento de escuchar a nuestros oyentes. Vamos a ver si Starling nos pone los números, a ver si quiere participar hoy. Adelante, Starling. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, ya estamos. Vamos con la llamada. Buenos días. ¿Quién nos llame de dónde? Buen día, Liceo. Es Alcides Rosario. ¿Todo bien? Perdón, que no te escuché. ¿Repite de nuevo? Sí, es Alcides Rosario. Ah, bueno. Adelante, Alcides. Eliseo, y saludo al compañero, excelente equipo. Muchos saludos para ustedes. Eliseo, sí. Mi papá decía siempre, yo era crítico de Estados Unidos, muy crítico. Y mi papá decía, Alcides, a los Estados Unidos no se critica, se analiza. Exacto. Y después de ahí yo entendí muchas cosas que ustedes ahora están comentando. Sí. Ese país es muy complejo y es perfecto en cuanto a la política electoral. Es que una asociación de convivencia de 50 países. Sí. Correcto. Con naturalezas diferentes. Así correcto. Es. Gracias. Otra cosa, Eliseo, ya para irme. Sí. Disculpe, ustedes veo que son diversos, hablan de deporte, porque vi que George Bell estaba otro día allá. ¿De qué? ¿De qué? Perdón, que no te entendimos. O sea, que George Bell estaba allá los otros días. Ustedes hablan también de béisbol y cosas. Bien. Gracias, Sí. Buenos días. ¿Quién nos llame de dónde? Buenos días, desde La Romana. Me interesaría que hablaran con respecto al problema del límite del mar. ¿Del problema? Del límite del mar que hay. Sí. Perfecto, gracias. Vamos a hablar en el último segmento. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Juan, del penal de la Victoria. Sí, dime, Juan. Hay que ya con Inotel, que nos va a poner una antena aquí, donde uno se busca los cuartos por el celular, vendiendo números y vendiendo por Facebook y haciendo envío. Hay que ya, miren a ver lo que pueden hacer. Ok. Sí. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Primitiva, un abrazo. Gracias. Un saludo al pueblo dominicano. Bueno, rapidito, toda mi solidaridad con España, especialmente con Valencia. Valencia, sí. La gota fría. Sí, que están pasando situaciones muy difíciles y el mundo que se ve en ese espejo y nosotros también, que estamos dentro del mundo. Y para terminar, me gustaría escuchar su parecer sobre las millas que supuestamente el gobierno le ha cedido a los Países Bajos. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días, ¿quién nos llame de dónde? Manuel Ramírez de Gualey. Adelante, Manuel. Una pregunta o una acotación que quería hacer de hace 2 semanas. Yo sé que ese no es el tema de hoy. Ajá. Que si Israel va a tener paz
si arrasa con Siria y Palestina o en la segunda venida de Cristo. Gracias. Bueno, lo último es difícil de contestar. Sí, no podemos. Porque imagínate, cuando Cristo venga, supone que ninguno vamos a estar vivos. Y lo de la paz, si arrasa Palestina, es difícil de prever. Primero, no va a lograrlo. No. Ni tampoco va a lograr arrasar el Líbano. Así que si la paz está supeditada a esos dos eventos, me parece que no se conseguirá. Pero... la señora que habló de ese fenómeno atmosférico que asoló hace unos días a Valencia y a toda la comunidad de Valencia, la Dana, que es una depresión aislada de niveles altos, Dana, o también otros lo llaman la gota fría. Es unas lluvias y unas inundaciones que provocan grandes daños en la ciudad y hay muchos damnificados. Increíble cómo la capacidad de España está disminuida de atender 200 muertos. 200 muertos y el caos. Con más de 200 muertos. Y el caos en la atención no lo esperaríamos de España. De un país del primer mundo. Un país del primer mundo que está en unos niveles de crisis económica, crisis sanitaria, crisis social y desorden institucional en todos los sentidos. No, y con una invectiva, un discurso absurdo. Totalmente violento, virulento. No, y metido en niveles de corrupción, a niveles del gobierno. No, y todo, o sea, donde nada se hace ya de forma pacífica, todo se lleva a unos extremos, un debate absurdo. Sí. Que no le permite tomar decisiones. Es una pena, porque estuvo hace unos 10 años, estuvo en uno de los niveles más altos económicos en Europa. No, es que un país donde todo se haga con ese nivel tan contestatario, de conflicto, de conflictividad, todo. Vamos a destruir los monumentos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a borrar la historia, óyeme, así es difícil alcanzar algún tipo de desarrollo o de bienestar. Impresionante. Es así. Pero bueno, vámonos a otra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.